Nossa, é todo fim de semana. Nada vai me parar. 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 Somos el grupo número 2, el cual está compuesto por Francesca Bocio Pérez, Diana Luz Hernández, Jeffrey Lorenzo Jiménez, Perla Quevedo y Natalie Jiménez. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalie Jiménez y hoy justamente estaremos abordando la unidad titulada Integración de resultados e informes psicológicos. Y dentro de yo les estaré abordando la parte de estrategias para la integración de pruebas objetivas y proyectivas. ¿Pero qué son las estrategias? Bueno, estas son planes de acción a largo plazo y bien definidos que son diseñados para poder alcanzar un objetivo específico o bien un conjunto de metas utilizando esos recursos y siempre tomando en cuenta decisiones de manera inteligente. Estas se basan en un análisis exhaustivo del contexto y de las propias capacidades, siempre buscando una ventaja competitiva y la mejor ruta para el éxito en ámbitos como el militar, el empresarial o el educativo. Pero ahora bien, vámonos un poco más profundo. Las estrategias psicológicas, que son un conjunto de técnicas cognitivas y conductuales que las personas empleamos para poder gestionar esas demandas externas o internas que sobrepasan nuestros recursos con el fin de ¿qué? De afrontar esos problemas, de regular esas emociones y proteger el bienestar mental. Estas estrategias pueden ser centradas en el problema para buscar soluciones directas o centradas en las emociones para poder manejar el impacto emocional de ese problema. Y como estrategia número 1 tenemos comprender la naturaleza de cada tipo de prueba. En este caso en las pruebas objetivas, que sabemos que son más estructuradas, que son con normas y criterios de calificación estandarizados. Un ejemplo sería el 16FP, que ofrecen datos cuantitativos y comparativos. Entonces en las pruebas proyectivas, que son menos estructuradas, buscan explorar aspectos profundos de la personalidad, motivaciones y conflictos inconscientes, como es el test de Rorschach, el TAT o el dibujo de la figura humana. Como número 2 tenemos definir objetivos de la evaluación. Sí, porque si se busca un diagnóstico clínico, priorizar la integración entre síntomas reportados en pruebas objetivas y manifestaciones proyectivas. Ahora bien, para selección de personal o orientación vocacional, las pruebas objetivas ofrecen mayor peso, mientras que simplemente las proyectivas lo que hacen es que pueden dar matices sobre estilos de afrontamiento o de motivaciones. En peritaje, por ejemplo, en peritajes psicológicos, lo que se hace es que se combinan ambas para fortalecer la validez y la credibilidad de las conclusiones finales. Como número 3 tenemos uso de un marco teórico integrador. Adoptar un modelo teórico de referencia psicodinámico cognitivo-conductual integrador que guíe la interpretación conjunta. Un ejemplo sería un resultado alto en ansiedad en un test objetivo, BAI, puede vincularse con manifestaciones simbólicas de angustias en un TAT. Como número 4 tenemos la triangulación de la información. Corroborar hallazgos. Sí. Comprobar si lo que aparece en los test objetivos también se refleja en los proyectivos. Está la parte también de explorar discrepancias. Porque cuando no coinciden, hay que analizar qué puede estar influyendo, bien sea en las defensas, en la deseabilidad social o en esa falta de insight. Está también la parte de complementar datos. Lo cuantitativo da estructura, lo proyectivo aporta profundidad. Como número 5 está secuenciación y aplicación. Iniciar con pruebas objetivas para poder obtener un perfil general y reducir la subjetividad. Continuar luego con pruebas proyectivas
que permiten explorar más áreas sugeridas por las primeras. Y ya luego finalizar con entrevistas clínicas para poder integrar y poder contextualizar los resultados. Como número 6 está elaboración del informe. Presentar resultados de cada tipo de prueba por separado. Luego realizar una síntesis integradora destacando coincidencias y contrastes. Luego plantear hipótesis clínicas fundamentadas en la convergencia de las informaciones respaldadas. Y ya para concluir está ética y límites. Reconocer que las proyectivas requieren alta capacitación técnica para poder evitar sobreinterpretaciones. Evitar que la integración se convierta en un collaje sin coherencia teórica. Y siempre priorizar el bienestar y comprensión global de la persona evaluada. Ahora bien, estas estrategias nos brindan algunas ventajas. Dentro de estas está la perspectiva multidimensional, porque al combinar pruebas objetivas, que son estructuradas y cuantificables, con proyectivas, que son más abiertas y cualitativas, como hice mención anteriormente, lo que se hace es que se obtiene una visión más rica y profunda del evaluado, permitiendo así confirmar o contrastar esas conclusiones y aumentando la validez de los resultados. Está también la complementariedad. Las pruebas objetivas pueden identificar rasgos o habilidades específicas, mientras que las proyectivas exploran aspectos inconscientes, emociones y fantasías, lo que permite poder captar información que una sola técnica podría pasar por alto. Otra ventaja que nos brinda es la reducción de sesgos. La integración ayuda a minimizar los sesgos inherentes a cada tipo de prueba, ya que los resultados de una pueden matizar o pueden corregir los de la otra. Está también la parte de mayor validez y confiabilidad. Al utilizar diferentes enfoques, se puede confirmar hallazgos y aumentar la confianza en las conclusiones obtenidas. Buenas tardes, mi nombre es Perla Dayana Quevedo y le estaré hablando acerca de lo que es la elaboración de diagnósticos diferenciales a partir de desde la personalidad. Pues esto consiste en usar los resultados de estas pruebas como una guía para así comprender mejor al paciente y también diferenciar entre varios trastornos que pueden parecer similares. Los test muestran patrones de conductas, formas de pensar y también de sentir, que ayudan así a levantar hipótesis diagnósticas, pero también muchas veces un síntoma o un mismo síntoma podría aparecer en distintos problemas, como por ejemplo, alguien que se muestra triste o con poco interés en las actividades podría estar atravesando una depresión, pero también podría tratarse de una ansiedad o de un rasgo de personalidad evitativa. Por eso el psicólogo analiza cuidadosamente los puntajes, lo compara con los criterios de diferentes diagnósticos y también lo compara con entrevistas, historias clínicas y observaciones directas. Así logra descartar opciones, también precisar cuál es el diagnóstico más acertado y orientar un plan de tratamiento adecuado y personalizado para el paciente. En conclusión, los test de la personalidad son herramientas útiles que, combinadas con la entrevista clínica, permiten diferenciar entre varios trastornos parecidos y también así llegar a un diagnóstico más preciso, lo que podría brindar un tratamiento adecuado para el paciente. Saludos, gracias por estar aquí presente. Mi nombre es Jeffrey Lorenzo Jiménez y en esta ocasión vamos a psicoeducarlos con temas bastante interesantes que tenemos a continuación. Bien, gracias por la oportunidad. En esta ocasión estaré hablando del informe psicológico según su contexto, tanto en el contexto clínico como en el contexto forense. Bien, antes de empezar, debemos definir un poco qué es un informe psicológico. Pues este es un documento escrito que recoge los resultados de la evaluación psicológica, bien, ya sean entrevistas, pruebas u observaciones, y presenta conclusiones y recomendaciones según su función
dependiendo del contexto ya mencionado. Por ejemplo, en el contexto clínico está orientado al diagnóstico y el tratamiento del paciente, mientras que en el contexto forense responde a una solicitud judicial con valor de prueba pericial. Orígenes del informe psicológico en la psicología general. Pues su primer paso fue en la psicología como ciencia, en los siglos XIX. Bueno, fue cuando se fundó el Laboratorio de Biología Experimental por Wilhelm Wundt en 1879. Los psicólogos comenzaron a registrar sistemáticamente observaciones y resultados de experimentos. Estos registros fueron los primeros antecedentes en lo que luego serían informes psicológicos, aunque con fines más investigativos que clínicos o legales. Consolidación del informe psicológico. Bueno, a medida que la psicología se fue dividiendo en diversas ramas, como la clínica, la educacional, la forense y otras, el informe adoptó distintos formatos y objetivos, pero conservó una base en común, que era recoger datos psicológicos de forma sistemática y interpretarlos según teorías y pruebas ya validadas. También comunicar conclusiones claras para orientar decisiones. Informes psicológicos en el contexto clínico. Bueno, este tiene como objetivo evaluar el estado emocional, cognitivo y conductual del paciente, proponer diagnóstico y plan de intervención, facilitar la comunicación entre profesionales de la salud y tiene como estructura básica datos de identificación, motivos de consulta, antecedentes relevantes, técnicas que fueron utilizadas, resultados e interpretación y diagnóstico, en este caso según el DSM. Tiene conclusiones y recomendaciones. Por último, la firma del profesional que evaluó. También tiene como característica el lenguaje claro y comprensible, respeta la confidencialidad y busca el bienestar del paciente. Informes psicológicos en el contexto forense. Objetivo. Tiene como objetivo responder a preguntas legales como la capacidad mental, custodia, impunidad y otros. Aportar información objetiva a las tomas de decisiones judiciales. Tiene como estructura básica la identificación del evaluado y del perito, objetivos de la pericia que solicita el juez, antecedentes judiciales y personales, resultados de interpretación, conclusiones periciales que responden a la demanda judicial, limitaciones del informe, firmas y credenciales. Como característica tiene un lenguaje claro y fundamentado en pruebas. Importancia de detectar simulaciones o la distorsión. Confidencialidad limitada, ya que se debe de entregar la información a la autoridad judicial. Vamos ahora a conocer cuáles son las principales diferencias en estos dos contextos. Bueno, pues tienen aspectos distintos. Por ejemplo, la finalidad, que en el caso clínico, en este contexto, la finalidad es el tratamiento del paciente, mientras que en el contexto forense es responder a demandas judiciales que sean necesarias según el caso. Confidencialidad. En el caso clínico es una confidencialidad total, porque solamente el evaluador se queda con la información, mientras que en el forense es limitada, ya que pasa del evaluador a entregar esa información a ese estado jurídico. El lenguaje en el caso clínico es accesible, es más simple y más fácil de entender, mientras que el forense es distinto porque es más técnico y es defendible en juicio, donde se usan otros términos. El control de simulación. Bueno, en el caso clínico es poco relevante, mientras que en el caso forense es muy importante. En conclusión, el informe clínico se centra en la salud del paciente y la continuidad de ese tratamiento, mientras que en el forense hay un rol probatorio de ámbito judicial, con una mayor exigencia y objetividad, tanto en rigor y claridad técnica. Bueno, doy por concluida la explicación de este tema tan importante que es
el informe psicológico en los dos contextos que acabamos de expresar. Espero haya quedado bastante claro y agradeciendo el tiempo, que es muy valioso para mí, ese tiempo que han dedicado para escuchar. Muy buenas tardes. Hoy les estaré tocando el tema de uso de pruebas de personalidad en investigación académica. ¿Cuáles son esos tipos de prueba? ¿Cuál es su utilidad y su importancia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas eligen convertirse en profesores mientras que otras se sienten atraídos por el diseño gráfico? La respuesta puede estar en su personalidad. Los educadores y psicólogos han utilizado diferentes tipos de pruebas de personalidad para entender mejor a los estudiantes y sus necesidades. Por ejemplo, el test de Myers-Briggs, que clasifica a las personas en 16 tipos de personalidad, ha demostrado ser especialmente útil en el ámbito educativo. Según estudios, las instituciones que aplican estas pruebas pueden personalizar sus enfoques pedagógicos, mejorando la experiencia de aprendizaje y fomentando un entorno más colaborativo. Por otro lado, también encontramos pruebas más específicas como el inventario de interés de MMPI. Esta se emplea para estudiar rasgos de personalidad y psicopatología en investigaciones académicas. Les estoy presentando algunos con los que ya tengo experiencia en lo que es su aplicación. También tengo el PMA, que es el test de habilidades mentales primarias. También está el PIP, que es del perfil de interés profesional. También está el TRDA, que es el test de razonamiento diferencial aplicado, y también el CUDER. Este es el inventario de preferencias vocacionales. Por otro lado, está la relación entre personalidad y la elección de carrera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas eligen ser artistas mientras que otras se sienten atraídas por la ingeniería? La relación entre la personalidad y la elección de carrera es un tema fascinante y más relevante de lo que podríamos imaginar. Según estudios recientes, hasta el 60% de la satisfacción laboral puede estar determinada por cómo se alinea nuestra personalidad con nuestro trabajo. Por ejemplo, aquellas personas con una alta apertura a nuevas experiencias, tendencias a destacar en profesiones creativas, mientras que los individuos con una fuerte inclinación hacia la estructura y el orden suelen brillar en entornos más técnicos. Esto nos lleva a pensar que entender nuestra propia personalidad podría ser la clave para encontrar una carrera que no solo nos ofrezca recursos económicos, sino también satisfacción y relación personal. Los atrapé, no nada más el dinero importa, también importa sentirse cómodo con lo que usted está haciendo, cómodo, relajado, tranquilo, esa pasión por hacer lo que usted está haciendo. Y las pruebas son ese medio, las pruebas de personalidad son ese medio para usted encontrar en lo que usted realmente es bueno. O sea, como los deseos, a qué carrera van dirigidos sus deseos, y como ese mood en el que uno se encuentra, la dirección que uno quiere tomar, que a veces uno no tiene bien claro, pero que tu personalidad pues grita qué habilidad es la que es buena para ti. Otro punto a tratar también son los beneficios de la prueba de personalidad para los estudiantes. Otra pregunta: ¿alguna vez te has encontrado cuestionando las decisiones que tomas en tu vida académica? Una encuesta reciente reveló que más del 70% de los estudiantes se sienten presionados al elegir su carrera, lo que puede llevar a elecciones poco satisfactorias y cambios de rumbo a largo plazo.
Aquí es donde entra en juego el apasionado mundo de las pruebas de personalidad. Estas herramientas no solo ayudan a los estudiantes a conocerse mejor a sí mismos, sino que también proporcionan una guía sobre qué áreas del saber se alinean con sus intereses y rasgos de personalidad. Así, las pruebas pueden ser un faro que iluminen el camino hacia una trayectoria profesional más adecuada y satisfactoria. Imagina que al descubrir que eres más extrovertido y creativo, decides buscar una carrera en diseño gráfico en lugar de seguir el camino más tradicional. Las pruebas de personalidad no solo hacen esto posible, sino que también pueden tener impacto significativo en la autoestima y la motivación de los estudiantes. Se ve el caso de que todos hoy mayormente quieren estudiar educación. Yo no cuento con mis manos, con mis dedos, cuántas profesoras hay en mi familia, por ejemplo. Todo el mundo quiere. Entonces, ese es el sistema. Si usted no tiene las habilidades para estar dentro de un aula, no va a ejercer esa profesión como es debido y estará entonces pues como aplastando su nivel. No se va a dar cuenta nunca para qué realmente usted era bueno o simplemente lo va a reprimir. Por otro lado, está la integración de las pruebas en programas de orientación profesional. Imagina que Juan, un joven que terminó la secundaria sin tener claro si quiere ser ingeniero, diseñador gráfico o incluso chef, se siente perdido entre tantas opciones y, como él, muchos jóvenes enfrentan este dilema al llegar a la etapa decisiva de su vida profesional. De hecho, estudios recientes revelan que más del 60% de los estudiantes de secundaria no están seguros sobre su futura carrera, lo que puede generar ansiedad y decisiones apresuradas. Aquí es donde la integración de pruebas en programas de orientación profesional resulta crucial, ya que permite a los jóvenes descubrir sus intereses, habilidades y potenciales, facilitando un cambio más claro hacia sus metas. Hay que tomar en cuenta también las limitaciones y consideraciones éticas en el uso de pruebas de personalidad. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en cómo una sencilla prueba de personalidad puede influir en la selección de un candidato para el trabajo ideal? Sorprendentemente, un estudio reciente señala que alrededor del 93% de las empresas utilizan algún tipo de evaluación psicológica en su proceso de contratación. Sin embargo, es fundamental recordar que, pese a su popularidad, estas pruebas no son infalibles. Las limitaciones, como la interpretación errónea de los resultados y la falta de contexto, pueden generar decisiones erróneas. En este sentido, es esencial que las empresas complementen estas herramientas con un análisis más integrado y reflexivo sobre el perfil profesional y personal de cada candidato. Además, las consideraciones éticas juegan un papel crucial en el uso de las pruebas de personalidad. Es justo que una persona sea evaluada y posiblemente descartada por un solo resultado en un test que no captura todas sus habilidades. Es decir, no es justo que, por ejemplo, en uno de los test que miden, por ejemplo, la inteligencia, las habilidades espaciales, que se basen en que tú no estás como orientado en el aquí y ahora, simplemente por solo esa prueba. Aquí cabe lo que son más las aplicaciones de más pruebas por un estudio de caso exitoso en la orientación profesional a través de pruebas de personalidad. Imagina a Laura, una joven recién graduada que se siente
perdida en un mar de opciones laborales. Un día decide hacer una prueba de personalidad y, sorpresa, descubre que tiene un fuerte perfil creativo y habilidades de liderazgo que nunca había considerado. Esta revelación la llevó a postularse para un puesto en un startup donde ahora dirige su propio equipo de diseñadora. Bien, ¿no es curioso cómo una simple prueba puede dirigir el rumbo de una carrera? Sí, ¿verdad? Según estudios recientes, alrededor del 70% de las personas que utilizan pruebas de personalidad en su orientación laboral reportan una mayor satisfacción laboral y un alineamiento más claro con sus vocaciones. Porque que no es lo mismo usted está metido en una oficina y cogiendo calor y de eso no es lo que a usted le gusta, entonces dígame usted. Ya para pasar a la última parte, lo que es la conclusión. En conclusión, las pruebas de personalidad en la educación representan una herramienta valiosa para la orientación profesional de los estudiantes, al permitir un análisis más profundo de las características individuales. Estas evaluaciones facilitan la identificación de competencias, intereses y estilos de aprendizaje que pueden influir en la elección de una carrera. Las pruebas de personalidad pueden revelar potenciales insospechados y ayudar a los jóvenes a explotar diversas opciones que quizás no habrían considerado inicialmente. En última instancia, al implementar de manera efectiva estas pruebas en el contexto educativo, se puede contribuir a formar un futuro laboral más lineal con las habilidades y aspiraciones de los estudiantes, promoviendo así un desarrollo profesional más auténtico y satisfactorio. Hasta aquí mi parte, pues les dejo con mis demás compañeros. Hola a todos, ¿cómo están? Yo voy a estar hablando sobre las consideraciones éticas y culturales que debemos tener a la hora de interpretar la personalidad. La interpretación de la personalidad es un proceso fascinante, no se le miente, pero este está lleno de matices éticos y culturales que debemos tener en cuenta. Cada cultura define o manifiesta de manera distinta los rasgos de la personalidad. Lo que en una cultura puede ser bien vista, en otra puede ser mal vista o puede tener un contexto totalmente diferente. Por ello, al evaluar la personalidad de alguien es esencial tener en cuenta su contexto cultural y para evitar lo que son los malos entendidos o la mala práctica en dado caso. Ahora bien, ¿cuál es la función de la ética? La ética también juega un papel crucial y es fundamental lo que es obtener el consentimiento informado. ¿Qué es este? Este es un documento que se le entrega al paciente, el cual va a leer y va a firmar, y en este se avala lo que es la confidencialidad entre el paciente y el terapeuta o el profesional. Obteniendo esto, la interpretación de rasgos de personalidad, donde una etiqueta puede llevar a una mala interpretación. Esto puede afectar al paciente de manera negativa, lo cual queremos evitar. Es decir, aquí la importancia de hacer una buena interpretación a la hora de evaluar lo que es obtener o estudiar la personalidad es fundamental, ya que un resultado mal o una interpretación mal dada puede afectar de manera emocional en la autoestima, incluso la percepción que tenga el paciente de sí mismo. Entonces, los modelos teóricos sobre la personalidad, aunque son útiles, no siempre son universalmente aplicables. Adopta un enfoque que reconozca lo que es la diversidad cultural que enriquece nuestra comprensión y aplicación. Porque hago este aporte bien.
Los modelos teóricos de la personalidad, como dije anteriormente, son muy útiles, pero debemos tener en cuenta cuándo aplicar y cuándo no, qué tipo de modelo, ya que debemos tener en cuenta lo que es la ética profesional, como dije anteriormente, y la importancia de conocer el contexto social y cultural del individuo a que le vamos a aplicar una prueba de personalidad o vamos a hacer una interpretación de la misma. Y finalmente, las intervenciones basadas en la personalidad deben ser culturalmente relevantes, es decir, asegurando que sean efectivas y la colaboración con expertos de diversas culturas pueden mejorar significativamente nuestras estrategias a la hora de interpretar un test o de realizar un test. Incluso a la hora de interpretar una personalidad, porque mientras más conocimientos tengamos sobre la diversidad cultural y social de un individuo, mucho mejor será nuestra interpretación. Recuerden eso. También teniendo en cuenta que la interpretación de la personalidad es un proceso que debe ser sensible a la complejidad ética y culturales, para fomentar una comprensión más completa y respetuosa de un individuo. Luego reitero, la importancia de hacer una buena interpretación sobre un test, ya sea de cualquier índole, ya sea de personalidad u otro, tiene que ser importante, tiene que ser primordial, porque la importancia de hacer una buena interpretación está en el resultado de cómo el paciente tome este resultado. Cuando hacemos una mala interpretación podemos verlo reflejado en su autoestima, en la percepción de sí mismo. Cuando hacemos una buena interpretación podemos ver mejoras. Así que recuerden esto, cualquier interpretación, ya sea de personalidad o cualquier tipo, tenemos que tener el conocimiento sobre nuestra ética profesional y sobre el entorno del mismo, es decir, ya sea cultural, social y económico, porque también influye mucho. Bueno, es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo de parte nuestra. Esperamos que cada una de las informaciones proporcionadas hoy aquí para ustedes sean de gran utilidad más adelante, porque sinceramente para cada uno de nosotros sí lo ha sido. Bye.